Esas últimas semanas de Fabic fueron tal vez de las más tensionantes en mi vida. Si usted no trabaja, entonces de 6 de la mañana a 11 de la noche y los sábados y los domingos, pues yo era así. Idiota. Me tomó 38 años encontrar mi propósito. Yo dije, bueno, igual breve, yo ahorita salgo a buscar trabajo y consigo trabajo así. Fue muy jodido. No conseguí trabajo. Es más, ese era solo el principio. Después se puso peor. Este capítulo de Inquebrantable, como siempre, se los traemos desde las oficinas de Zulu, la mejor plataforma para que ustedes y sus empresas hagan todo su pago internacional. En la descripción les dejamos todos los links a sus redes sociales para que hagan los chismosen. Y nada, gracias por escucharnos. Los dejamos con este capítulo de Inquebrantable. Bienvenidos a un nuevo episodio de Inquebrantable, si no estoy mal, episodio 36, creo, de Inquebrantable, el segundo de la segunda temporada. Ahora que estamos trabajando no solo con Zulu, sino que también con Contento, que es una agencia que nos está ayudando como con toda la distribución del podcast. Y está una nota, hoy tenemos un personaje que yo creo que su concepto o su día a día, o su emprendimiento, su empresa, su propósito, que será la palabra que está buscando, su propósito, va muy alineado con Inquebrantable. Y de hecho, por ahí me mencionó que su Unfuckable casi se llama Inquebrantable. Casi me le copio. No, casi me copian, sí. Por los tiempos casi me copian. Pero bueno, nada, tenemos un emprendedor serial, creo yo, que definitivamente yo creo que no estaríamos hablando de un solo punto de quiebre, sino de múltiples, pero bueno, vamos a entrar en más detalles. Así que nada, sin más preámbulo, Felipe Novoa, CEO, host, dueño todo de Unfuckable. Felipe, bienvenido y gracias por estar acá, viejo. Pues Álvaro, muchas gracias por la invitación y arranco felicitándote por ese episodio 36, que además me contabas que ya tuviste un podcast que hiciste como 50. El otro día alguien me daba una cifra que me pareció más jodida que el del emprendimiento y es píllatela. Solo el 1% de los podcasts en el mundo llegan a 22 episodios. Wow. Así que ya estás en el 1%. El 1%. Dos veces has estado en el 1%. Sabes que este año tengo la otra meta de meterme en 1%, es de correr una maratón entera. ¿Ah, sí? Sin que el 1% de la población entera ha hecho una maratón. Tengo ese 1% también pendiente. Yo había escuchado ese dato, pero con 100 capítulos. Y me parecía jodido, pero bueno, nada. Este sí que es de esos mundos de consistencia, de seguir, de darle lo bueno. Y a ver, yo soy como muy... No sé si minimizo un poco el esfuerzo que requiere un podcast, pero digo, oye, es cuestión de sentarse, invitar gente y gente para hablar cháchara, es lo que hay. Pero bueno, nada, gracias por ser parte del episodio 36. Empecemos, yo creo que vamos a empezar por la mitad de lo que serían los otros episodios. Normalmente damos como... empezamos por el comienzo de la historia, el punto medio es como el punto de quiebre o de no quiebre si se quiere, para luego ver cómo desenlaza todo eso, pero resulta que Feli ya contó parte de su historia, o buena parte de su historia y su punto de quiebre con Fabic en un episodio con Juan Pablo Zuluaga de Mis Propias Finanzas. Les vamos a dejar el link por ahí, haciéndole un shoutout ahí, a Mis Propias Finanzas, que no creo que lo necesiten, pero bueno, no les sobra, Juanpa, para que nos publiques también por ahí. Pero hagamos un recap como de lo que fue parte de esa historia, como para ver desde dónde comenzamos. Y tu punto de quiebre viene siendo la quiebra de Fabic. O sea, usted se fue directo a la pepa, al dolor, a la sangre. Mano, esto es aquí lo que queremos saber es cómo te quebraste y cómo saliste de allí. El resto son cuentos. Dios mío, me parece muy bien. Ahí estamos muy alineados. Un poco la historia te la estaba contando antes de que pusiéramos a grabar. Cuando estábamos pensando el nombre de mi podcast, sabíamos que nació a partir de ese punto de quiebre, de ese momento jodido, de ese momento donde yo estaba en la inmunda. Pues uno de los posibles nombres era Inquebrantable. La gente me decía, póngale Inquebrantable. Unfuckable es muy agresivo, me decían, puede ser rudo, puede ser hasta mal tomado, pero pues si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Y además si no me lo hubiera copiado, eso sí hubiera estado muy mal. Entonces, pues bueno, mira, Álvaro,
Me gusta por donde estamos empezando y creo que ahí hay mucha coherencia tal vez en lo que tú quieres hacer con Inquebrantable y lo que yo también hago en Unfuckable, y es eliminar el ruido y esas historias de... Esto lo repito mucho, pero yo llevo... Justo esta mañana escribí algo donde decía, yo llevo emprendiendo desde los 12 años. Y creo que lo que vemos en redes sociales, LinkedIn, la mayoría de podcasts y todo, parecen más esas historias de Disney, de princesas encantadas, príncipes azules. Cuando llevo más de 20 años en esto, y esto parece más los Juegos del Hambre, ¿no? Entonces creo que mostrar esa realidad es refrescante, es liberadora, porque seguramente las personas que nos puedan estar oyendo ahí, cuando ven que un man como tú la caga, que la gente que traes acá también la caga y que tiene momentos duros, difíciles, pues al final del día se permite también cagarla, sentir que no está solo y decir, pues no soy el único. Entonces, mira, te voy a contar la historia de cómo nace Unfuckable y cuál fue ese momento de quiebre mío. Yo llevo emprendiendo desde los 12 años en la finca, luego si quieres te echo esa historia, ese es el que mencionabas que ya está por ahí en otras entrevistas, pero arrancó emprendiendo en la granja, en Zipacón, a raíz de una quiebra de mi papá, nos vamos a vivir allá. Luego creo, digamos ya formalmente, hace 15 años la primera bebida relajante en Latinoamérica llamada Free Mind, y construí esa compañía durante 10 años. Bootstrap, o levanté un poquito de plata de Family and Friends, pero era una compañía tradicional, ahí nos hablaba de Venture Capital y todo esto. Esos conceptos no existían en esa época. Eso no existía, ni yo sabía, y era algo completamente ajeno a mí. Y luego construyó durante 5 años una compañía llamada Fabric, que esta sí fue completamente lo opuesto, fue VC-backed, levantamos $4 millones de bicis desde la Patagonia hasta Nueva York, firmamos a 100 influencers, teníamos una audiencia combinada de más de 150 millones de followers, eso es 3 veces Colombia, yo decía, acá ponemos el siguiente presidente del país. Y sabes, durante esos 5 años tal vez vivimos todo el proceso en el que creíamos que íbamos a ser el próximo Mercado Libre, Meta, Amazon, salir a bolsa, y pues... Esto fue en plena época de bonanza también, sí, ¿no? nosotros empezamos en enero del 2021, entonces también nos apenas. cogió todo el ecosistema de todos los inversionistas despachando billetes. Luego vivimos el winter, luego fuimos... el winter fue pues cuando se secó el mercado de capital, luego fuimos rentables, hicimos un montón de cosas, pero al final del día cerramos. Y el cierre fue un cierre muy racional, pero por más que hubiese sido un cierre racional, no dejó de doler como un putas. ¿A qué te refieres con un cierre racional? A ver, nosotros habíamos creado Fabric con la intención de ser un unicornio, de llegar a una valoración de más de $1.000 millones, de hacer un exit y así devolver el capital 100x a los inversionistas y pues los fundadores volvernos millonarios. Y montamos y estructuramos el modelo basado en eso. Es más, si voy 3 pasos atrás, nosotros arrancamos esta empresa con mi esposa y con María Manotas, que le hicimos un champú, un acondicionador y una marca llamada Everyday Love. María puso la mitad del capital y nosotros pusimos la mitad del capital. Luego, como llega enero del 2021 y todo el hype, pues fue, hagamos la VC-backed. Y obviamente eso me sonó muy sexy, porque yo ya llevaba 10 años construyendo una compañía sin recursos, contratando, me digo, al primo varado, al que uno le alcanza porque pues no tiene plata. Ahora tener la oportunidad de construir una empresa con recursos, contratar al que usted quisiera, invertir, crecer. Entonces tomamos la decisión de migrarlo a hacerlo VC-backed. Entonces, para ser muy claro, empezamos como una empresa tradicional con mi esposa. Luego la volvimos VC-backed, porque el entorno daba en que yo voy viendo hacia atrás, digo, en 2021 usted podía tener una pollería y decía que fritaba pollos con ella y podía levantar billete. De acuerdo. O sea, nosotros un poco levantamos plata con una empresa que hacía champús y marcas con influencers. Nosotros nos creímos el cuento que íbamos a hacer ese unicornio. Si no, pues no lo hubiéramos hecho, no lo hubiéramos dedicado 5 años y toda esa plata a este proyecto.
Pero al final, al cabo de 5 años, entendimos que ya no íbamos a ser un unicornio. No iba a ser. La historia es larga. Llegamos a firmar 100 influencers, le hicimos churn a 96, fuimos rentables, ya dejamos, nosotros los últimos 3 años no levantamos capital, sino seguimos existiendo con la misma plata que levantábamos, perdón, con la misma plata que generábamos. Entonces, pero al final la compañía iba ahí y tal vez era una compañía que funcionaba, que si tal vez mi esposa y yo fuéramos los únicos dueños y no hubiéramos levantado $4 millones, pues sería una chimba de compañía. Y sería la empresa con la que pagamos nuestras cuentas, no íbamos a hacer un exit de $1.000 millones, de pronto no iba a alcanzar para un avión privado, pero pues hubiera sido una empresa que seguramente nos iba a pagar las cuentas y vivir como queríamos vivir. ¿Me explico? Sí. Pero a punta de un par de miles de dólares de utilidades al mes, pues no íbamos a devolver los $4 millones, claro, porque el modelo de Venture Capital está basado en que usted invierte una plata para que esa compañía crezca y haga un retorno de 100x. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, clarísimo. Es que pasa que yo justo me involucré en el mundo de la tecnología como en esa época de bonanza. Ah, claro. Entonces, yo digamos que, a ver, yo no tampoco tenía mucho tiempo trabajando en ese momento, entonces yo crecí, o laboralmente crecí, si se quiere, como en un mundo irreal, que luego claro, yo no era emprendedor, claro, y no puedo decir que obviamente ni me dio tan duro como los emprendedores y ni demás, pero yo era otra cosa. Tenía 24, 25, 26 años, y todo parecía del carajo. Yo decía, esto es lo que yo quiero hacer, esto es súper chévere y le creo a todo el mundo. Y bueno, obviamente después me tocó como esa desinflación y dije como que, uy, yo creo que esto no es tan así. Y fíjate que yo desarrollé como, no sé si la palabra es fastidio, pero desarrollé como cierto, como sinsabor a algunas ideas, algunas empresas, incluso algunos founders, porque me di cuenta de que muchas personas, creo yo esto, estaban emprendiendo por los motivos equivocados. Y era por un tema de ego. Te hago esa pregunta, ¿qué tanto de todo eso que tú me acabas de mencionar, de vamos a crecer y ser una empresa y volvernos millonarios y el jet privado y demás, qué tanto de esas primeras decisiones que tomaste fue por ego, y cómo luego tener un cierre racional pega en el ego, si es que lo había? Sí, mira, te lo voy a mezclar y voy a terminar el del cierre racional y cómo eso se liga al ego incluso. Entonces te estaba contando que ya habíamos hecho la catarsis y como ya nos habíamos dado el lapo, esto no va a ser un unicornio. Y tal vez íbamos condenados a esto que en el ecosistema se llama un zombie. ¿Entiendes el concepto de zombie? El zombie sí, es esa empresa que levantó capital de inversionistas apostando a ser un unicornio, que ya entendieron que no va a ser un unicornio y que va ahí. Sobrevive, pero no crece, ya no va a ser el unicornio, no levanta más plata y así nunca le va a volver la plata a sus inversionistas. Hay muchos zombies. ¿Por qué hay tantos zombies? Y esto me lo decía a mí un inversionista. Me decía, no todos tienen los huevos para tomar la decisión jodida de matar ese zombie. Porque a ninguno nos gusta fracasar, obviamente. Porque es muy jodido. Tú prefieres más bien tal vez dejar tu empresa ahí sobreviviendo en piloto automático, no sirve para nada, no da utilidades, no crece. Hay tal vez un equipo ahí que se mantiene, probablemente el founder ya hasta se desenamoró y ya está haciendo otra cosa, pero por no tener los huevos de matarlo lo sigue ahí. Y es un ego no solo del founder, sino hasta puede ser de algunos inversionistas, que tampoco tienen los huevos para decir, eso es un zombie, no va para ningún lado. Entonces se vuelve un círculo vicioso medio ridículo, de nadie tiene los huevos de matar ese puto zombie, entonces lo dejan ahí andando. Pues yo tuve los huevos. Fue igual muy duro. No, por supuesto. Fue igual muy duro. Pero mi papá a mí siempre me ha enseñado que no hay nada más fácil que defender que la verdad. Y si ya habíamos entendido que no iba a ser un unicornio por la razón que lo habíamos creado y eso no iba para ningún lado, pues haga lo que tenga que hacer, así duela. Y eso fue lo que hicimos. Entonces la decisión racional fue, esto no va a ser un unicornio, cerremos la compañía,
y ya está. Y asumamos ese fracaso. ¿Te respondo? Ahora, en cuanto al ego, nuevamente, ¿por qué muchos fundadores e incluso inversionistas no matan esos zombies y cierran las compañías cuando ya es que sabes, es que es evidente, tú te das cuenta, si no tiene sentido seguir? Por el ego. Porque el ego no te permite decir, yo fracasé. Porque el ego preferiblemente prefiere hacerse el pendejo y decir, yo acá sigo, pero mi compañía sigue, mi compañía y fracasó. Álvaro, yo me encuentro contigo después de 10 años, oye, ¿y qué pasó con Fabic? No, ahí va, ¿sabes? Pero ahí va, es que no va para ningún lado, pero sigue viva, porque el ego no me permite tomar la decisión de cerrar. Y aplica para founders e inversionistas, en ese caso. En cuanto a las decisiones de construir algo, claro que el ego pega, por supuesto. Y es una pendejada. Y esto yo lo critico mucho y me critico también yo hacia atrás. Porque me acuerdo cuando iba a todos estos eventos y cócteles del ecosistema, incubadoras, aceleradoras y la portada de Forbes y bla, 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 y el top de las 100 startups y las promesas de los negocios. Nos estuvimos en todo eso y en todos los del ecosistema y en todas esas vainas. Parce, llegabas a un evento y encontrarte con otros fundadores eran estas dos preguntas. ¿Cuánta plata has levantado y cuántos empleados tienes? Y entre más plata hubieras levantado y más empleados tuvieras, más verga eras. Estaban yendo a... Bueno, los que ven el video vieron mi gesto, pero eso era ir a... Descríbalo, por favor. Es que te digo porque también, o sea... Descríbelo. Yo quiero que nos oye... ¿Cómo describe Álvaro lo que acaba de hacer? Bueno, perdón mamá y papá que son los primeros que escuchan cada capítulo, pero básicamente era de todo el mundo iba a sacarla, a medirla, a ver quién la tenía más grande. Pero usted es costeño, tiene... Sí. No, buena jerga se dio, pero ahí sí mi mamá me deshereda inmediatamente. Pero sí, mira, eso era, y era pendejo, o sea, era estúpido. Yo hoy veo hacia atrás y lo veo completamente al revés. Es más, ¿sabes quién me parece entonces que la tiene más larga? El que menos plata ha levantado y el que menos empleados tiene. ¿Sabes por qué? Porque es más eficiente. Claro. Pero eran otras épocas también. Pero imagínate, ¿no? Entonces a lo que nos llevaba. Entonces muchos persiguiendo ese ego, o sencillamente no solo el ego, sino también era lo que pedía el ecosistema y los inversionistas y todo, crezca a como dé lugar. Ahora que me estaba dando como ese último empalme, si se quiere, con el ego y lo que fue ese cierre a conciencia, me mencionaste muchas veces la palabra fracasar. Y es una palabra que yo te voy a ser muy transparente en el contenido que publico, en estas entrevistas y demás. Trato de evitar un poco porque es una palabra que uno no sabe cómo la gente se va a tomar. Puede tener una connotación fuerte para algunos. De hecho, yo recuerdo cuando Muni cerró hace como 3 años, creo que fue por ahí diciembre de 2022 o 2023, no recuerdo bien. Yo me acuerdo que a María, se me olvidó el apellido, pero Echeverry, le preguntaban por el fracaso y ella decía, no fracasé, porque yo aprendí esto y me llevo todas estas cosas que son muy, muy valiosas. Y ella decía, si la gente quiere ver esto como un fracaso, ok, que le pongan esa palabra, pero yo no le quiero poner esa etiqueta de fracaso. Pero veo que tú la soltaste varias veces sin mayor temor. ¿Qué connotación tiene para ti esa palabra? Parce, que es normal y hay que dejar la maricada y decir que podemos fracasar. Es que es medio estúpido pensar, y perdón, no contra ti, porque es todo el mundo, es un tema de sociedad, que el fracaso está mal. Y ¿sabes qué es lo más jodido? Que como la palabra es satanizada y no, yo no fracasé, no. O sea, no hablemos de Muni. Bueno, que cualquier compañía. Yo levanté $200 millones, le di 3 años y la compañía no funcionó, pero no fracasé. Sí, fue un fracaso. ¿Y qué? No pasa nada. Es normal. En la vida debemos estar dispuestos a eso, porque la gente no se atreve a lanzarse a crear cosas nuevas, llámese emprender, probar un nuevo proyecto, irse a otro país, montarse en una relación por miedo a fracasar. Y como porque nos da miedo fracasar porque la sociedad nos clava.
Entonces, como nos clava está mal fracasar y la palabra está mal vista, o tiene ahí su tabú, entonces mejor ni lo intento. Entonces, ¿cuántas ideas, proyectos, iniciativas se quedan sin nunca lanzarse? Sencillamente por el miedo a atreverse, porque el posible outcome es fracasar. Entonces, para mí, hay que quitarle la huevonada a fracasar y a la palabra fracasar. Y por eso yo la digo abiertamente. Y parte de un vocabulario es, cuando usted fracasa, lo primero que debe hacer es aceptarlo. Aceptar el fracaso, ¿sí? O sea, asumirlo, responsabilizarse. No hacerse el huevón, decir, yo fracasé, ¿sí? O mi proyecto fracasó. ¿Por qué? Por estas y estas razones. Aprendí esto y esto y esto. ¿Y sabe qué? Y ahora con lo que aprendí, con esos errores que cometí, con ese fracaso que tuve, ahora soy más fuerte. Porque sé más, porque tengo más experiencia y porque no me va a volver a pasar eso. Y ahí está la diferencia entre un fracaso de un proyecto a ser un fracasado. Uno como founder puede fracasar en N proyectos, pero eso no lo vuelve un fracasado. Para mí, y te voy a decir, para mí la única forma en la que uno fracasaría siendo founder o incluso inversionista, tal vez puede aplicar a cualquier cosa, es cuando lo dejas de intentar. Porque ahí sí ya se quedó ahí, nunca lo volviste a intentar. Si tú inviertes, yo también he sido inversionista. Cuando arranqué con mis primeras inversiones ángeles y en inmobiliarios, pero cuando invierto y he perdido mucha plata, y si fallo y pierdo la plata y dejo de invertir, ahí sí fracasé, porque no tengo chance de volver a recuperar esa plata que ya perdí, porque quedé muerto de miedo. Pero si yo más bien con ese aprendizaje de esa inversión, de ese fracaso, sigo invirtiendo, voy mejorando mi sistema, voy mejorando mi conocimiento, mi tesis, pues un día voy a recuperar esa plata y voy a hacer mucha más. Aplica lo mismo para emprender y está pensando, también les aplica lo mismo en los deportes, en la carrera, en las relaciones. Entonces yo tuve mi primera novia y la relación fracasó. Entonces no me vuelvo a encuentrar o ennoviar porque pues voy a volver a fracasar. Ahí sí fracasó. Pero sí, yo por lo menos de ese fracaso amoroso aprendí qué no quiero y en qué la cagué, pues en las siguientes va a ir evolucionando. Llegas a ese punto de quiebre, a ese cierre racional, como lo llamaste tú. No sé si en ese momento tenías tanta claridad sobre el éxito que tuvo Fabic en ti, como founder, como persona y demás, de todo lo que te dejó, todo lo que has aprendido y demás. ¿Cómo es esa conversación contigo en ese momento? Es decir, el día que tomas la decisión, no sé, supongo que por la noche o en la mañana. Yo siempre tengo como una imagen para la gente que reflexiona y es, pues yo lo hago así, no sé si todo el mundo, uno sentado en el borde de la cama, ya sea o muy temprano en la mañana para empezar el día o muy tarde en la noche para terminarlo, y siento que ahí uno tiene como conversaciones muy, muy profundas con uno mismo si se quiere. ¿Cómo es esa conversación que tiene Felipe con Felipe cuando se da cuenta que fracasó? Vio, ya le quito, no pasa nada, se No, puede yo no le tengo miedo, de hecho, yo la utilizo un montón. De hecho, lo decía, el año pasado traté 3 veces de hacer tiempos corriendo y fracasé 3 veces en la media maratón, pero... Y ahí le va dando y lo va a mejorar. Ahí uno sigue. Pilla Álvaro, fue muy jodido, fue una mierda. Fue muy jodido porque incluso voy a echar unas semanas para atrás y fue como ese proceso, porque ese proceso de ese momento de quiebre cuando cerré mi compañía no fue solo ese momento, sino se extiende a semanas atrás y después, por supuesto. Entonces, voy a empezar hacia atrás. Esas últimas semanas de Fabic fueron tal vez de las más tensionantes en mi vida. Porque de todas maneras, uno como emprendedor siempre quiere, carajo, ver la forma, ver cómo carajo sacarlo adelante. ¿Sí? Y a pesar que racionalmente ya era lo que debíamos hacer, yo hice de todo. Entonces pensaba, ¿y si hacemos esto y por acá? ¿Y si levantamos esta plata y si tan? O ajustamos los costos y, ¿sabes? Como... Entonces fueron unas semanas muy intensas, como remando y remando y remando a ver por dónde carajos podíamos lograr. En paralelo siempre teniendo en la cabeza de,
debo cerrar, no tiene sentido cerrar y no tiene sentido continuar, entonces debemos cerrar. Pero buscando una forma. Mientras buscaba esa forma y trataba de generar esas alternativas, pues yo tenía que seguir siendo y manteniendo el rol de CEO. Yo no podía ir a tener conversaciones con los inversionistas o con posibles potenciales nuevos aliados de estoy vuelto mierda, hueputa, no sé qué, me voy a quedar sin empresa y ahora 5 años que le di a esta vaina de mi vida. No. Me tocaba tratar de mantener mi rol, pero por dentro estar en un cóctel de emociones y un sufrimiento muy cabrón. Entonces fue muy jodido. Y ya luego cuando ya no había nada que hacer y ya tomamos la decisión, pues me acuerdo mucho, es que fue lo tengo muy claro en mi cabeza, porque estaba en mi casa, eran como las 6:30 de la tarde tal vez. Y la hora cruel. Sí, y era el momento en que después de semanas muy intensas, como te digo, de ver alternativas, pero era esa reunión, esa llamada que yo tenía que hacer, que ya iba a oprimir el botón de se acaba. Y cuando la hice, también nuevamente manteniendo mi rol de CEO y una faceta que pues era lo que se me había asignado, colgara, y ahí sí fue una desplomada muy brava. ¿A quién fue esa llamada? Lo voy a decir, fue a Inculab. Ok. ¿Los conoces? Sí, claro. Ellos eran nuestro lead investor. Estaba Gregorio, estaba Paula, estaba Andrés Felipe. Y fue la llamada donde, pues ya decir al inversionista principal, que era nuestro lead investor, pues ya después de correr todo este proceso, de analizar todas estas opciones, estas alternativas, ellos estuvieron igual enterados en todo el proceso, pero ya fue como el momento final. Pues tan pronto cuelgo, sí fue una desbaratada muy dura. Me acuerdo que ahí sí salí caminando a buscar a mi esposa, me dio un abrazo, ahí yo me tocaba llorar como un niño, solo quería que me abrazaran, o sea, literalmente, más vuelvo hacia atrás, sí, como un niño. Porque al final, por más racional que hubiera sido la decisión, pues yo estaba perdiendo un hijo. Claro, 5 años de tu vida. 5 años de mi vida donde le metí toda mi pasión, todo mi empeño, trabajo, plata, tiempo. Era el sueño que teníamos, pues ya no está. Entonces fue muy jodido. Y no paró ahí. Es más, ese era solo el principio. Después se puso peor, porque eso fue como un viernes. Entonces, bueno, el fin de semana, un jueves, un viernes. Entonces el fin de semana, digamos como, bueno, igual ahora viene pues todo el proceso de ciérrela, ¿no? De llamar a los empleados, me imagino que esa llamada tiene que hacer ser... todo, de hacer toda esa vaina. Pero luego pasan los días y exacto, entré digamos como en el proceso de cierre que sigues con voleo, hablar con los empleados, con los influenciadores, organizar todo, empalmar, cerrar la empresa sin liabilities, que eso para mí es cerrar la empresa bien. Los empleados salieron con su liquidación, indemnización, pagamos impuestos, los proveedores prácticamente a todos los dejamos pagos, por no decir que al 100%, no digo el 100% porque de pronto uno oye y digo no pagaron, pero estaría casi seguro que si no fue el 100 fue el 99%. Entonces fue un cierre muy limpio. Es más, mira, y voy a hacer un paréntesis, hasta dentro de eso se aprende. Porque cuando yo cerré, es más, para contarte cómo fue el cierre, los influencers, en las marcas que teníamos equity, les vendimos la participación. No teníamos equity en todas. Entonces, y los empalmamos. Entonces los influencers, cada uno quedó con su marca, andando. Les habíamos creado su marca, su compañía, pues ellos quedaron felices. El equipo, que era uno de mis stakeholders también principales, pues fue, el equipo lo dejamos empalmados con Coraje de Lina Tejero, que era la marca más potente que teníamos en ese momento. Entonces el equipo pasó allá. Entonces los empleados no sufrieron, no quedaron sin empleo. El equipo quedó enchufado. Entonces ya habíamos gestionado influencers y empleados. Y los inversionistas, eso me sorprendió.
porque pues yo creí que me iban a acabar, ¿sabes? Pues no fue menor el dinero que recogimos, fueron $4 millones. Y nuevamente también para no decir el 100%, sino el 99% y dejar ahí el asterisco. Mira, el común denominador de las llamadas fue, Felipe, una cosa que yo sí hice fue los tuve enterados durante todo el tiempo de lo que estaba pasando, no fue como una sorpresa, ay, cerramos, no. Que eso es una cagada que cometen muchos founders. Pero pues están enterados del proceso. Cuando ya les digo, esta fue la decisión, mira, el común denominador fue, uno, Felipe, te apoyamos en la decisión que tomaste, porque te vimos trabajar, le diste 5 años a esto. No fue que cuando se secó el mercado de capital en el 2022 tú saliste corriendo como muchos founders salieron corriendo asustados porque ya no se podía levantar capital, sino tú continuaste, pivoteaste, iteraste, modificaste el modelo, lograste ser rentable con las mismas utilidades, seguías operando 3 años sin levantar capital. Entonces te vimos trabajar en esto. Si no funcionó el modelo, es un potencial outcome de una startup. Es más, es la mayor probabilidad que existe. Inesperado. Entonces dijeron, fine, te apoyamos y avísanos que sigue. Cuando sepas qué hacer, pues acá estamos, las puertas están abiertas. Wow. Sí, qué chimba, ¿no? O sea, a eso me refiero un cierre racional, un cierre limpio. Pero es que hasta eso se aprende, porque cuando yo cerré Freemind, mi compañía de bebidas, eso sí fue un mierdero. Eso que fue llegar a cero en caja y después decirte, puta, tengo que pagar un montón de cosas. Literalmente, ese fue... otra vez, ya, y uno comienza a generar ese olfato, eso ya no iba para ningún lado, llevábamos 10 años, es más, una de las cosas que me arrepiento de Freemind es porque, hijo de puta, leímos 10 años, hubiera tal vez cerrado al año 3 y haber dicho, venga, lo intento otra vez, y de pronto hubiera tenido 2, 3 chances más de intentarlo hasta pegarle, porque es que al final, como dice Mark Cuban, usted solo le tiene que pegar una vez en la vida, una vez. Pero bueno, pero el caso es que seguíamos 10 años y en esa, pero seguíamos dándole y tratando con esa obstinación que debemos tener los founders, pero ahí es donde tenemos que, es una línea muy delgada entre la obstinación y terquedad que tenemos que tener de darle y superar las barreras, pero también como la racionalidad en algún momento esto no hace sentido continuar, o sea, por más que intente sacar la sal del agua del mar, no la va a volver a sacar. Entonces, en Freemind, cuando ya íbamos a cerrar, pero tratando con esa obstinación, fuimos y sacamos, mi socio y yo fuimos y hicimos avances de la tarjeta de crédito para pagar el arriendo de la oficina, nómina de los empleados, a los proveedores, intentando darle, entonces eso terminó siendo una espiral y un hueco sin fondo, donde cuando cerramos, yo terminé reportado en data crédito hasta pa'l putas, no me prestaban ni para un bombón durante 5 años, se rompieron relaciones familiares porque entonces algunos tíos, tías, amigos habían prestado plata o invertido, entonces no, pero usted prestó y nos demoramos en pagarles, todos los préstamos que nos hicieron amigos y familia los devolvimos, pero tomó tiempo. Claro. Entonces, no, eso sí fue un desmadre. Lección aprendida. Pero entonces mira que hasta de eso se aprende. Claro. Entonces deberíamos aprender a cómo cerrar. Porque nos enseñan hay muchos founders que no planifican caja teniendo en cuenta un posible cierre. Claro. O sea, lo que te puede a ti costar la indemnización, la liquidación y demás. ¿Sabes qué he estado pensando últimamente? Nos enseñan a cómo crear una empresa, cómo vender más, a cómo levantar capital, crecer. Pero una vez nos enseña a cómo cerrar una empresa bien. Y si, obvio, uno debería decir, no, pero es que no quiero pensar en eso, esa mentalidad. Sí, o sea, bonito. ¿Cómo y cuándo cerrarla? Porque yo creo que tú tocaste un punto importante que de verdad, fíjate que yo he debatido, porque me he encontrado con ambos conceptos en muchísimos capítulos del podcast, y no solo con emprendedores, sino con personas que tienen propósitos de vida. Siempre me acuerdo muchísimo de un capítulo que tuve con Nicolás Piñeros, que él es chef, y él tiene una terquedad absoluta por querer ser chef. Él era abogado, después quiso ser chef, él quería trabajar con Jorge Raus, se le metía en la cocina a Jorge Raus sin que Jorge supiera quién era él, todo. Y era como una terquedad. Yo siento que los inquebrantables tienen que tener cierta terquedad, pero luego tú hablabas con Juan Mazarabia y él te decía, lo que me quebró fue ser tan terco.
de no saber cuándo soltar esto. Entonces siento que hay como un área gris, incluso no te voy a decir muy delgada, creo que es un área gris muy grande en donde hay que saber cómo jugar o que alguien le indique a uno, bueno, y ya, o sea, let it go o no mira, sigue Sí, es bien intentando. jodido. Lo más jodido es que además no hay una fórmula. Sí, sí. ¿Sabes? A mí me lo han preguntado, ¿cuál es la fórmula? ¿Cuál es la ecuación? No sé, además creo que es algo que se desarrolla ya con el instinto, con el olfato. Pueden haber señales, entonces tú comienzas a pensar, bueno, el crecimiento, hay crecimiento, no hay crecimiento, hay utilidades, no hay utilidades, y temas más, digamos, como matemáticos y racionales. Pero es que al final una empresa que pueda que no tenga utilidades, pero igual se puede sacar adelante. ¿Sí me explico? Entonces Cada es empresa muy al final es jodido. un mundo. Fíjate que yo soy muy detractor, sí, detractor de los libros como The Lean Startup o Blitzscaling y demás, porque esos parecieran tener una fórmula de cómo No, no hay yo soy forma. partidario de que cada empresa es un mundo completamente aparte y sí, son buenas referencias y demás, pero tú al final no tienes un manual de cómo emprender ni de cómo hacer las cosas porque al final cada empresa es un mundo. Eso fue tu cierre. Y cuando me lo contaste sentía como cierta paz, porque siento que eso te ayudó a poder cerrar bien, de hacerlo de manera racional y hacerlo de manera limpia, como dices tú, te brindó cierta paz en el proceso. Pagas la última factura, cierras la última llamada, cierras Slack, supongo, y demás, cierras el computador. ¿Cómo son esas semanas de después? Claro, ahí es donde se vino lo más hijo de puta. Porque cuando yo hago esa llamada diciendo no va más, todavía tenía trabajo. Ahora tenía el trabajo de cerrar una empresa. Claro. Y eso también es jodido. Pero cuando ya terminé el trabajo de cerrar la empresa, ahí sí vino lo jodido. Porque era, y lo tengo muy claro, lunes, 11 de la mañana, sin Slack, sin correo, sin reuniones, sin clientes, sin equipos, sin proveedores. Yo llevaba ya 15 años emprendiendo una tras otra, un lunes a las 11 de la mañana, es dele. Yo no tenía que hacer. No tenía que hacer. Y recuerdo mucho en mi casa, en pantaloneta, con las cortinas abajo, sin querer bañarme y queriendo que el mundo me tragara. Fue muy, muy duro. Y algo que no ayudaba, sino por el contrario lo empeoraba, eran las hijueputas redes sociales. Porque entonces pues, no tenía nada que hacer, entonces me metía a LinkedIn, entonces veía a todo el mundo, levanté millones de dólares en esta ronda, ahora abrí este país, me gané este premio, Los cuentos de todo el mundo hadas presumiendo sus logros y todo que pues del putas, pero pues yo no estaba en ese momento, yo estaba en un momento de fracaso, un momento jodido. Entonces, pues lo primero que decidí fue eliminar. Cerré LinkedIn, las otras redes sociales también, pero LinkedIn era la más tóxica. Claro. Yo era súper consumidor soy de podcast, de emprendimiento, de historias inspiradoras, libros, Shoe Dog y Elon Musk y The Hard Things About Hard Things o como se llame, Lean Startup y Blitzscaling, todas estas vainas. Pero yo decía, necesito abrirme de esta vaina, porque era solo más toxicidad para mi cabeza. Entonces, haz de cuenta, yo me aíslo completamente, pero absolutamente. Eso fue como en agosto del 2024 más o menos. ¿Te aíslas, perdón, en el mundo del mundo laboral o también te aislaste en lo personal? Eso es buena pregunta, porque, y digamos, eso sí es una recomendación que le dejo a los emprendedores de manera muy abierta y es, cuando uno emprende, tiene que ser muy consciente que puede fallar. Y si tú te preparas para ese posible escenario, pues tienes más chances de luego continuar. Entonces, desde esa quiebra que yo tuve en FreeMind, tan dura,
reportado en Data Crédito y todo eso. Yo ahí estaba soltero, sin hijos, pues al final si no tenía plata, pues valía huevo, resolvía, pero pues ya con familia es diferente. Entonces yo siempre me he organizado financieramente muy bien para planear 3 a 6 meses de backup, sin ingresos, como un lapso en el que pueda que no tenga nada. Entonces dije, puedo tomarme el tiempo para mí. Pero de todas maneras, como en la vida, uno de mis inversionistas me dio trabajo en una consultoría en Estados Unidos que trabajaba 2, 3 horas al día y me ganaba el doble que en Fabric. Entonces le agradezco mucho porque me dio la mano y yo podía seguir teniendo ingresos, pero tenía tiempo para mí. Cuando me preguntas si me desconecté solo laboral y personalmente. Entonces, personalmente, pero sí cero ecosistema. Yo no quería hablar con nadie del ecosistema, no quería hablar con un emprendedor, no quería hablar con un inversionista, yo no quería ir a ningún evento, yo no quería salir en nada, yo no quería nada. Yo estaba, tal vez también estaba avergonzado de ese fracaso. Por lo que hemos hablado, igual obviamente todos preferimos triunfar que fracasar. Entonces comienzo siempre lo cuento, comencé a trabajar más en mí, comencé a meditar, comencé a hacer ejercicio, comencé a leer libros estilo El poder de la hora, La revolución de la glucosa, comencé a compartir más tiempo con mi familia, tiempo que había tal vez dejado de un lado en esos 5 años frenéticos de Fabric, a estar más presente. ¿Qué acciones te hacían estar más presente? Así como cosas pequeñas que tú dices, así se ve esto en el día a día y no lo hacía hace... No estar pegado al celular, por ejemplo, no estar pegado al celular todo el tiempo. Y como tampoco ya tenía redes sociales y no tenía que revisar un mail, un Slack, pues no tenía para qué. También entonces yo creo que como founders terminamos creando como un rol de si usted no trabaja, entonces de 6 de la mañana a 11 de la noche y los sábados y los domingos, pues yo era así. Y yo era el que primero llegaba a la oficina porque tenía que liderar con el ejemplo y era el último que me iba a las 10, 11 de la noche para que la gente viera, uy, este man trabaja como un putas. Y los fines de semana mientras estaba con mi familia yo era con el computador ahí pegado. Yo, qué idiota. Entonces, ¿cómo hacía para estar más presente? Pues me alejaba de la tecnología y de los aparatos. Y comencé a leer mucho, como te digo, pero de otro tipo de literatura. Así lo transité. Y un poco acá lo voy a conectar de qué pasa después. Fueron más o menos 2, 3 meses así. Y más o menos hacia noviembre, diciembre, o sea, ya habían pasado como 3, 4 meses. Yo ya estaba superando la tusa. Eso era como una ruptura amorosa. Para mí fue eso. Entonces yo ya estaba como uff, ya. Pero había una cosa que me faltaba. Y era, yo no había contado en redes sociales y todo esto que había cerrado Fabric. Entonces tenía un sentimiento interno como de impostor, porque decía, ¿cómo así? O sea, yo cuento todo lo bueno, pero no lo malo. Entonces yo cuento que cerramos la primera ronda de 1.5 millones, luego 2,5 millones de dólares, que estábamos en Forbes, que firmamos a este nuevo influencer, que me gané esta beca en Stanford, que bla, 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 y toda esa mierda. Pero no cuento que cerré. Yo sentía, era como el esqueleto ahí guardado en el closet. ¿Sí? Tenías ese peso ahí al fondo. Claro, y dije, no, yo tengo que ya pasar este capítulo. Entonces, abro LinkedIn, o sea, desempolvé allá y listo, voy a abrir esta vaina para hacer un post. Y el post de cerrar. Entonces, cogí una foto del último día de Fabric con los 6, 7 gatos que estábamos, la publiqué y dije, cerramos Fabric. Y aprendí esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parce, y listo, lo posteé y ya dije, cerraba el capítulo. Cuando esa vaina comienza a darle like, a compartir, a comentar, dije, se volvió viral, y dije, pues puta, ¿será que la gente se alegró que hubiera cerrado Fabric? Otra vez para el fondo. Pero no, pues más bien lo que pasó fue que la gente valoró una historia real, una historia sensata, vulnerable, sin filtros, sin adornos, con la verdad. Que no se ve casi en LinkedIn. Se ve mucho. Sobre todo en LinkedIn. Claro, no, obvio, no. Entonces yo dije, oiga,
Entonces comienzo a responderle a la gente. Pero los comentarios eran como, esto es liberador, gracias Felipe, gracias por tu sinceridad. Si una persona como tú fracasa, pues yo también puedo fracasar. De los errores decían, oye, tengo este problema, estoy en un momento jodido con mi socio, podemos hablar y me recomiendas qué hacer. Oye, este inversionista me quiere clavar, ¿qué harías tú? Hablemos, ta, ta, ta. Y pasé de no hacer un culo a llenar mi agenda 8 a 10 reuniones al día, back to back, Hablando con con emprendedores, empleados, inversionistas diferentes, dándoles mi opinión, gratis. Me llenó, o sea, yo otra vez estaba como encendido y comencé a llenarme como de propósito, como de, esto está chimba, tan. Pero llegó un momento en el que, Álvaro, pues ya el tiempo no escala, uno tiene 24 horas al día, duermes 8, entonces quedan 16, luego estás un tiempo con tus hijos, tu familia, entonces se comienza a reducir, ya no me daba el día para atender a más gente que quería hablar conmigo, y de todas maneras ese chip de escalabilidad, pues siempre igual está metido, y dije, carajo, ¿cómo hago para llevarle este mensaje y hablar con más personas y que más personas reciban esto? Y ahí salió la idea de un podcast, y así nació Unfuckable. Wow. Esa es la historia, parcero. ¿Fue para ti sorprendente como esa acogida Sí, de la gente? sí, 100%. ¿Qué estabas esperando? No estaba esperando nada, yo era esperando sacar ese puto esqueleto que tenía guardado en el closet y buscar trabajo. Es más, ahí ya me había activado a buscar trabajo. Huevón, nadie me dio trabajo. Ahí acabo de ver pasar un man que le había pedido trabajo. Ahorita lo sentamos acá. No, ya, menos mal no me lo dio, pero sí, tengo un podcast, entrevisté a Carolina Staiza, que en ese momento era la VP de talento humano de Clara, Ya. y yo quería trabajar en Clara. Y fue puta, apliqué, le rogué, esa es la otra, parce, porque ¿sabes qué? Un paréntesis, pero cuando yo cerré Fabric, yo dije, bueno, igual breve, yo ahorita salgo a buscar trabajo y consigo trabajo así. ¿Por qué? Porque tengo mucha experiencia, he lanzado compañías de cero en diferentes industrias, expansión internacional, armado equipos desde cero, productos desde cero, levantado capital. Yo consigo trabajo rápido y con eso pues me reincorporo al mundo, pago las cuentas y trabajo ahí mientras como que me relajo un poco y sí, o sea, fue muy jodido. No conseguí trabajo. Y hago un episodio con Carolina Staiza donde la entrevisto y le digo, parce, ¿por qué no me contrataste? O sea, yo quiero entender para ver qué es. Bueno, ahí me explicó. Eso fue un choque duro y también como esas vainas que uno cree que a veces que la vida es así, cuando te estrellas y no, pues no es así, papito, esto así no es tan fácil. Pero no, nunca esperé que la reacción de ese post iba a ser esa. ¿Sí? ¿Tú tal vez creías que la gente estaba esperándote ahí para darte palo? Porque como todo en LinkedIn y en general en las redes sociales hoy están tanto éxito y demás, y sucede, ¿no? Cuando hay cosas que son importantes, que tienen cierto impacto, aparecen los expertos, ¿no? Hace la semana pasada éramos expertos en Derecho Internacional. Uy, sí. Esta semana somos expertos en música popular y en mozas, aparentemente. Por ahí lo estaban diciendo. Y yo sí he visto, apenas aparecen pues, empresas que cerraron o empresas que levantaron y demás, ahí aparecen todos los expertos, ¿no? Y yo creo que a veces da susto publicar los fracasos porque pareciera que hay gente como sentada esperando a ver quién es el próximo que va a salir y uno le tiene miedo. Claro, y al contrario, yo creo que hay mucha gente que está esperando es con quién relacionarse. Claro. Y ese, de hecho, es gran parte del propósito de este espacio, es ojalá detrás de cada historia que hemos tenido de todos, ¿sabes? De personas que vivieron en condición de calle durante 35 años, deportistas, chefs, emprendedores un montón. Y siempre hay alguien con quien se relacione. Siempre pareciera que, al contrario, hay gente que está esperando con quién puedo hablar de esto, con quién me puedo sentir relacionado. No quiero preguntar porque me da susto justamente
ver las reacciones que dan, es que tú eres adicto a yo no sé qué feo, o qué horror esto, o es que tú fracasaste con tu empresa, otro fracasado más y demás. En cambio, cuando uno aprende a hacer, esto fue una de mis grandes enseñanzas, y también lo ha sido durante el podcast, aprender a ser vulnerable, creo que atrae más a la gente que cualquier otra cosa. Eso es lo que yo me he encontrado con Inquebrantable y entendiendo que somos casi tocayos. ¿Qué te has encontrado entonces tú Sí, con Unfocable? pues mira, de manera muy sincera, yo no esperaba nada. O sea, como para mí era sencillamente un proceso como de soltar, ¿sí? Y el proceso de duelo, pues lo único que faltaba era sacar ese esqueleto y contarlo. Entonces yo no, así como me preguntaste si esperaba esa reacción positiva, tampoco esperaba una reacción negativa, si me iban a dar palo o no, Soltarlo. ni idea. Yo solo sabía que tenía que hacer eso, o era lo que yo me sentía bien y la manera correcta de hacerlo para seguir adelante. Entonces, pues sinceramente no esperaba nada. Ahora, con ese tema de los expertos y los haters y está bueno eso que dices que parece que hubieran personas ahí esperando, bueno, a ver qué va a salir para lanzar odio y veneno. Por primera vez lo estoy comenzando a ver y me ha parecido muy interesante, ¿sabes? Ahora con Unfocable. Sí. O sea, hoy, enero 2026, Sí, que están empezando. esta es más súper reciente. Okay. Porque un poco lo que quiero hacer en Unfocable, primero es entender, es normalizar el fracaso y que el fracaso sencillamente es parte del camino, pero no para quedarnos ahí como unos fracasados y que todos lloremos y no, que cagada, no, ni mierda. Es cómo ese fracaso nos hace más fuertes, nos permite aprender de eso y seguir creando hacia adelante con más herramientas, con más fuerza, y eso es lo que realmente te vuelve Unfocable. ¿Sí? Ya cuando, huevón, te has jodido, otros te han jodido, ya más jodido no puedes estar, ya eres injodible, ya, para adelante. Del piso no pasa. Entonces, pero además de eso, es quitarle el filtro a las cosas, los adornos, las arandelas y todo esto, para mostrar las cosas como son y hablar lo que muchos no se atreven a hablar. Entonces, seguramente tú lo has vivido con Inquebrantable porque tú representas una marca y tienes una comunidad y todo, y lo primero que te dicen para ser diplomático es no hables de política, no hables ni de religión ni de fútbol, sí o que eso nos lo enseñaron desde chiquitos. Y cuando vi este aumento del salario mínimo, pues puta, esto no tiene sentido. O sea, yo sinceramente estaba por fuera del país, estaba de vacaciones con mi esposa y mis hijos. O sea, mira, no tiene sentido, esto nos va a joder en el país. Entonces, tenía un pensamiento claro. Y yo nunca me había metido en estas vainas. Pero llegué, hice un post diciendo lo que pensaba. Y lo que pienso es que, pues, lo que celebramos hoy o lo que celebran los trabajadores, porque entiendo la connotación social que tenemos en nuestro país tan jodida, pero lo que se celebra hoy luego nos va a joder a todos y va a joder a esos empleados que hoy reciben el salario mínimo, va a joder a los empresarios y va a terminar jodiendo a todo el país. Eso es lo que yo pienso y puede ser debatible para muchos y está bien. Y lo publiqué. No, otra mierda que se fue viral. Se escaló con comentarios y puta, tiene toda la razón, esto nos va a joder, y otros también mandándome a la mierda. Usted es un insensible, usted es un insensato, claro, como usted no gana el salario mínimo. Y mira que leyendo eso dividía como en dos como el tipo de personas que comentan. Entonces hay unas personas que comentan en que genuinamente no están de acuerdo y yo respeto mucho eso y lo hacen de una manera respetuosa. Y está bien, porque es que agree to disagree, no importa que estemos en desacuerdo, no pasa nada. Tú puedes pensar negro y yo blanco y no pasa nada. Yo no te tengo que convencer a ti que es blanco y tú no me tienes que convencer a mí que es negro. Podemos vivir en la diferencia. Lo que sí está jodido es cuando eres un hijo de puta, es que es blanco, es que eres idiota, ¿no? ¿Para qué? Y eso creo que es lo que nos termina también jodiendo en nuestro país, esa polarización tan fuerte. Entonces, por ejemplo, y con lo de Colombia y Venezuela también hay algo. Claro, estoy de acuerdo con lo que pasó en Venezuela, absolutamente, solo que en todo esto que está pasando en nuestro país,
pues dije, ¿cómo tomamos decisiones tan pendejas cuando al lado tenemos un vecino como Venezuela, pues que no funcionó? Y yo soy muy partidario de aprendamos de los errores de los demás. Entonces, como hijo de putas, no aprendemos de los errores de nuestro vecino país que tomaron decisiones muy malas para luego estar como están. Pues no la caguemos igual acá. Pero bueno, el punto es, he estado comenzando a entender este asunto del odio que hay en las redes sociales. ¿Te impacta ese odio? ¿Te afecta? No quiero que esto suene rabón, pero no. O sea, mi familia me lo preguntaba, mi hermana, que tengo una muy buena relación con ella, ya digamos que está como muy metida en temas emocionales, espirituales, todo esto. No, me parece cagada cuando lo hacen de manera irrespetuosa. Creo que no es la forma. Pero que no pueda dormir por eso y que me joda la vida. No, sí, además que creo que tirar odio desde un computador es muy fácil. ¿Sabes qué me parecería del putas? Alguien que tira odio, sentarlo y venga, hablemos. O sea, todo bien, venga, conozcámonos. Venga, ¿usted por qué piensa eso? Y me va a explicar. Y luego que la persona me pregunta, mire, yo pienso esto por esto. Y ya, y seguramente hasta terminaríamos hablando y relajados y llegaríamos a algún punto en común, o pueda que no, pero seguramente hasta nos podríamos dar la mano y un abrazo y tomarnos un café. Pero creo que como es tan fácil tirar odio a través de una pantalla y nadie se conoce con nadie, entonces pueda que esté sacando es como muchos odios y muchos problemas, tal vez incluso de su infancia o de su vida, reprimidos, que luego lo sacan y escupe odio y veneno. ¿Me explico? Entonces como que sí, trato de tomármelo como más suave. Porque lo que sí me parece una cagada es... Porque obviamente es más lindo recibir comentarios de aplausos, de ay, qué chimba, a recibir ese tipo de comentarios, pero lo que sí sería una cagada es dejarlos de hacer. Es decir, como ahora hay hate, pues voy a dejar de decir lo que pienso y ya no voy a volver a hacer un post de... Es más, por ahí me le dijeron, Felipe, no se metan en eso. ¿Por qué no me voy a meter? O sea, pues yo soy coherente en mi vida. Y si yo pienso eso, pues lo voy a decir. Y hay personas que les gusta y hay personas que no pasa nada, vivamos con eso. Te lo preguntaba justamente por esa última parte que mencionas. Yo siento que en gran parte muchas redes sociales o mucho del contenido que se genera es como contentillo. Yo peleo todo el día con la palabra algoritmo. No, que el algoritmo tal, no, que es que este es el nuevo trend, entonces esta es la nueva canción. Yo, por ejemplo, al equipo de redes, yo les digo, está prohibido que me pongan a bailar, que me pongan a seguir no, trends. Pero eches un bailecito. No hay chance alguna. Porque yo digo, y fíjate que una de mis grandes, o de lo que me impedía un poco lanzar Inquebrantable, era que yo sufría un montón con, bueno, ¿cómo hago que esto le guste a la gente? Que esto... Y si bien obviamente la idea es que esto crezca y que el mensaje Inquebrantable como que pueda llegar a muchas más personas, yo al final me di cuenta y dije, esto tiene que ser al final del día auténtico. Eso es una palabra por la cual yo me he regido un montón en el último tiempo. Si esto le va a gustar a la gente, que sea porque el espacio como yo lo pensé o como son mis invitados y demás, les guste porque es genuino y no porque es que Felipe y yo hoy vinimos a hablar del tema que está trending, del que probablemente no tengamos ni idea, pero es lo que está hablando todo el mundo y es lo que queremos hablar los dos, y vinimos y pusimos la cancioncita de fondo, la de Stranger Things, entonces también hablemos del final de Stranger Things, que fue polémico. Y yo creo que mucha gente hoy se cohíbe de compartir lo que piensan, justamente por eso, porque si no va en línea con lo que quiere todo el mundo y con lo que está consumiendo todo el mundo, pareciera que no vale. Y yo, no te imaginas lo que he peleado con eso, incluso hasta con mis redes sociales personales. Yo, por ejemplo, yo no tengo Instagram hace un tiempo, ya eliminé mi cuenta de Instagram personal. No estaba de acuerdo con lo que se producía ahí. Esto es irónico porque yo consumo un montón de redes sociales y estoy tratando como de impactar en ellas. Tengo como esa dualidad en mi vida, en que no me gustan las redes sociales, pero de cierta manera quiero vivir de ellas. Pero un poco eso, no estamos preparados
para que la gente esté en desacuerdo. Y me parece muy chévere tu postura al final de, la verdad, no dijiste estas palabras textualmente, pero cuando me lo decías, yo lo pensaba así, que te resbale si a la gente le gusta o no, que sea con respeto. Si tu contenido es con respeto y te responden con respeto, pues bien, chévere. Al contrario, estamos generando debate, eso nutre a la gente. Pero creo que estamos tan preparados a veces para recibir odio o para subir una foto y que no reciba likes, entonces qué susto que la gente no me esté aprobando las cosas y demás. Así que me gusta mucho esa postura y de hecho la comparto porque yo por lo menos quiero ser mucho más cercano a eso, intento ser mucho más cercano a eso. Esto es lo que yo creo, esto es lo que yo quiero hacer y ya, pues, y si a la gente le gusta bien y si no, también, siempre y cuando no estoy respetando a nadie, obviamente, ni haciéndole daño a nadie. pues mira, no sabía que pensabas eso, pero fue música para mis oídos cuando dices lo del algoritmo. Odio. Hay una vaina que yo no entiendo y es como cuando veo esos posts te voy a decir cómo hacer las cosas bien en LinkedIn y postear todos los días. ¿Y por qué puta tiene que postear todos los días? Postea cuando se le dé la puta gana. Porque si no, entonces termina posteando todos los días porque dijo que iba a postear todos los días, porque si postea todos los días el algoritmo mejora ya su tracción y su engagement y su alcance y bla, bla, bla. Pero entonces hay que terminar posteando estupideces. Y cosas que no piensa. Porque si tampoco. no sabe qué hacer, va a publicar por publicar, publique cuando se le dé la puta gana. Y si tiene cosas para decir, cosas interesantes para decir una vez a la semana, pues hágalo una vez a la semana. Y si de pronto tiene 15 cosas para publicar interesantes a la semana, pues publique 2 veces al día. Y pueda que esto sea anti la metodología del vale ver, sea auténtico, sea, conecto contigo en eso, sea auténtico. Es cuando odio la palabra marca personal. Marca personal. Eso me lo preguntaron el otro día. ¿Por qué? Qué irónico, perdón, habiendo fundado Fabic, qué irónico. Sí, o la gente, y es que salió porque la gente me dice, Felipe, es que tienes una marca personal muy buena. No sé, sencillamente soy yo con lo bueno y con lo malo. Pero cuando usted dice, voy a construir mi marca personal, entonces tienes que hacer esto y esto y esto, va a ser lo más ficticio e irreal y fake de la vida, porque le toca comportarse de esta manera, hable en este tono, no sé qué, bla, bla, bla. Sea usted y ya. Y si es usted, esa es su marca personal. Y el reflejo va a ser lo que usted haga. Va a ser networking, pero entonces es como usted se va a forzar a ser amigos. Vaya a un evento, a una fiesta, o lo que sea, y sea usted. Y si le da la gana hablar con 10 personas, pues chimba, hable con 10. Si le da la gana hablar con uno y quedarse hablando, pues del puta. Si no le da la gana ir porque le sabe a mierda, pues no vaya. Sí, pero es como sea más natural y coherente en la vida con lo que usted vibre. Y ya que cuando me preguntabas lo de entonces entonces en Nonfocable, mis invitados, entonces a qué invitados tengo que traer para que el algoritmo ayude en la difusión, o qué temas tengo que hablar, o cómo hacer para que lo que sea. Mira, te voy a confesar algo. Yo ya tomé una decisión con Nonfocable y es... yo siempre había creado mis proyectos con un inicio y un final. Yo había creado Free Mind, la primera bebida relajante, hace 15 años, buscando venderla a Postobón o a Coca-Cola o a alguna compañía de estas. Yo creé Fabic con el objetivo de ser un unicornio y hacer IPO, salir a bolsa o venderla a Mercado Libre o Amazon o Meta o lo que fuera. Un inicio y un final. Unfocable tuvo un inicio, pero no tiene un final. Yo Unfocable veo mi vida en 100 años y hoy con ciencia fácil se logra eso y seguir ayudando a más emprendedores, más empresarios y más personas a que sean exitosos entendiendo los fracasos y asumiéndolos. Entonces, yo hoy no estoy pensando qué tracciona más en el algoritmo ni nada, sino en qué me gusta hacer y en ser auténtico. Porque por otro lado, mira, y yo no arranqué esto por plata. Yo te conté cuál fue el inicio de Unfocable y realmente inició con un propósito de llevarle este mensaje a más gente porque estaba viendo cómo las personas se sienten liberadas y tranquilas y como comprendidas y que no son los únicos cuando están dentro de Unfocable. Entonces, el otro día tenía la conversación con un amigo emprendedor y usted decía, oiga, y me decía, ¿y su competencia? Y entonces usted ve a este y vea qué están haciendo y usted debería comenzar a crear esto y esto. Y decía, en su momento.
y voy paso a paso. Pero es que usted cómo compite contra alguien, o sea, y ni siquiera hablemos de competencia, porque es que esto, el mundo es muy grande. Pero es que, Álvaro, yo no voy a parar. Yo no voy a parar. ¿Por qué? Porque yo no arranqué un Focabol con plata, por plata. Entonces, si la plata llega, del putas. Crecemos más rápido, más bacán. Si no llega, igual voy a seguir, porque mi driver no es la plata, mi driver es seguir impactando a más personas. Entonces, ¿tú cómo compites contra alguien que nunca va a parar? Así vaya más lento hoy, pero es que no va a parar. Y tengo 38 años, luego todavía tengo más de 40 años de vida. ¿Sientes que el propósito de un Focabol es más grande que el propósito de FreeMind y de, No, y de Fabric? 100%. 100%. Es más, te voy a hacer otra confesión. Yo creo que en Freeman y en Fabric yo no tenía un propósito. Es más, yo creo que... El billete, si se quiere. Sí, me tomó 38 años encontrar mi propósito. Y eso que yo daba conferencias y di una charla TED de propósito y todo, pero yo digo, eso era pura mierda. Bueno. O sea, como que hablaba de propósito, pero yo no entendía qué era el propósito. O sea, ¿tú crees que a mí en Fabric me emocionaba hacerle más plata a un influencer para que fuera y que se comprara carteras más caras o un carro nuevo o otro caballo? No me importa cinco. Chimba porque estaba emprendiendo, parecía del putas, ¿sí? Y amo emprender. En Freeman lo hacía con bebidas, en Fabi con influencers, y sí, podíamos hacer un billete muy grande, y pues por eso me metí. Pero que realmente me moviera a ser más rico a un influencer, no. En un Focabol me mueve lo que estamos haciendo día a día. Mira, recibimos entre 800 y 1000 mensajes al mes en nuestras plataformas. De las personas, hoy no vamos a abasto respondiéndoles. Felipe, gracias. Felipe, esto es liberador. Felipe, wow. Yo la iba a cagar en mi compañía, pero gracias al episodio que vi con Juan Sarabia, ya no voy a cometer ese error. Oye, yo estaba pensando en levantar capital, pero encontré una mejor forma. Oye, yo estaba haciendo la transición generacional en la empresa familiar que fundó mi papá y gracias al episodio con Felipe Triana, ya entendí cómo hacerla mejor. Gracias. Esa vaina me llena como putas. Y ¿sabes qué? Entendí, alguien en todos los términos fancy que hay en este ecosistema de emprendimiento y venture capital y startups y bla, bla, uno es product market fit, ¿sí o qué? Y el product market fit, alguien alguna vez me dijo, ¿qué es esa mierda? Y alguien me dijo, el product market fit es cuando usted siente que el usuario le quiere rapar el producto de las manos. Y para serte sincero también, es la primera vez en mi vida que siento que el usuario me rapa el producto, dame más, dame más, dame más, dame más. Es más, ahorita estamos pensando ya en pasar, tenemos una frecuencia quincenal, lanzamos un episodio cada 15 días, pero la gente nos está pidiendo más, entonces estoy ya pensando cómo y ya organizando todo para lanzar un episodio semanal. Duro, pero es que la gente lo pide. A veces uno cuando emprende creo que uno se puede hacer pajazos mentales con el product market fit. Sí, ay sí, no, acá la gente quiere, pero ¿será que realmente sí lo quiere? ¿Me sigues? Claro. Ya, ahí me explayé. No, está buenísimo. A ver, tu proyecto y el mío creo que son paralelos en muchas cosas, entonces chévere como escuchar de tu mano. Fíjate que yo hice al revés, yo pasé de semanal a bisemanal para poderle dar como un poco de mejor calidad, obviamente por la etapa en la que está Inquebrantable, que es muy diferente a la que está un Focabol y demás, pero chévere escucharlo como de ti y ver cómo eso, pues de cierta manera ha transformado la manera en que te levantas en el día a día, porque yo también lo siento, ¿no? Si yo no me dedico a esto full time, cuando me siento acá y ya estoy sentado aquí, ya está todo montado, qué chévere, voy a grabar. Cuando hablamos de FreeMind y de Fabric, había mucho foco en el billete, la plata y esto cómo crece y cómo se mueve y va a vender y demás. Y no había un propósito. Uh-huh. Pero me comentas que, bueno, con Focabol claramente lo tiene, pero por lo que te comentaba al principio, antes de que empezáramos a grabar detrás de cámara, yo tenía otros proyectos que tenían gran propósito, pero que no lograron hacer billete y que les tocó dejar de existir, y eso es una realidad de todos los emprendedores. ¿Cómo entonces se hace
Porque listo, de propósito, ahí sí lamento No decirlo, se vive. no se vive. Allá en el colegio no reciben propósito para pagar la pensión Exactamente. y el arriendo. Cómo mantienes el propósito vivo y demás, y digamos que esa pasión por lo que estás haciendo, ese impacto, esa felicidad con la que me cuentas toda esta parte, pero también obviamente meterle foco al negocio y decir, bueno, si queremos continuar impactando y recibiendo todos estos 800, 1000 mensajes y demás, esto tiene que hacer billete y no solamente tiene que sostenerse solo, sino que también tiene que alimentar bocas y tiene que... ¿Cómo te enfocas en esa parte sin dejar a un lado lo principal? Sí, a ver, voy a ser muy sensato, muy sincero en esta respuesta, pues con la coherencia de las vainas sin filtro. Es más, cada vez que me encuentro con amigos y mi círculo, pues que es de otros emprendedores, siempre ¿y cómo vive un podcaster? La he recibido y la respuesta es, pues, con el trabajo de verdad. Exacto, Con el la trabajo de la respuesta vida normal real, puede ser pues, con el porque... trabajo de verdad. Pero es que yo no tengo, o sea, a ver, yo creo que hay que dar saltos al vacío. Y yo en este momento estoy dando un salto al vacío. ¿Sí? Y mi salto al vacío es, digamos que después de que cerré Fabi, que he hecho consultoría, hago consultoría en paralelo y por ahí se generan ingresos. Mi esposa está lanzando una marca de suplementos para mujeres mayores de 30 años en Estados Unidos, se llama After 30. Y yo estuve también ahí un tiempo, entonces como viendo a ver qué sigue. Y en ese momento decidí ya dar un salto al vacío. Y ese salto al vacío literalmente es brincar. Porque dije, me voy a dedicar a un foco. Encontré mi propósito, ¿por qué carajos no me voy a dedicar? Si ya lo encontré y esa mierda es tan difícil. O sea, 38 años y no lo había vivido y en teoría yo sabía de propósito y todavía no lo había encontrado. Y si lo encuentro, de puta, yo no lo voy a dejar ir. Entonces salto al vacío y digo, me voy a dedicar a esta vaina. Y además que es que yo antes de ser, es que esa palabra es medio chistosa, pero antes de ser podcaster, yo he sido emprendedor, yo soy ese emprendedor. Entonces, ¿por qué hijo de putas no va a poder hacer esto una compañía? Y es lo que ya estoy haciendo. Salto al vacío, me lanzo y ya un vocabulario sostenible. Ya un vocabulario sostenible, ya tenemos patrocinadores. Bancolombia nos patrocinó unos episodios de la primera temporada. Se sumó para esta segunda temporada 2026 ya una firma de abogados muy relevante, donde vendí todo el año en esa categoría de ellos. Ya estoy cerrando negociaciones en otras categorías claves, donde Unfocable 2026 ya va a ser sostenible. Y eso nos va a permitir tener... Gracias, papá. Es que si no, no pago, huevón, los editores, si yo me pongo a pensar en eso y yo tengo que mantener al perro. Claro. Ahora tú que tienes esposa, hijo. Pero ojo, es todo claro. Hacer esto real. Es porque es que, claro, la gente pues ve el episodio ya, pero pues tú y yo sabemos y el equipo que esto lleva preproducción, producción, postproducción, luego todo el contenido, o sea, eso es una empresa y solo manteniéndola, y antes tú es muy loable porque de tu sueldo seguro se te da un billete también en esto, ¿cierto? Entonces yo ahora dije, necesito organizar esto como una compañía para seguirle dando más valor a las personas y como además pues esto también sirve para que yo me pueda dedicar a esto y no estar pensando en otras cosas, porque como lo has dicho, pues hay que pagar colegios, hay que pagar arriendo y hay que... el perro. No tengo perro, se murió, pero ahí bajé costos. ¿No? Pero sí. De verdad que es muy chévere y créeme que, a ver, salgo de aquí muy inspirado realmente con, oye, esto es como posible y todo eso que hoy uno saca de su sueldo o del día a día en general, como que uno no sé si a base de propósito, pero por lo menos con las ganas y demás es completamente lograble. Así que una nota, haber entendido de dónde sale el Felipe emprendedor. Y también creo que va a ser muy refrescante para muchas personas que nos escuchan entender que el propósito se puede encontrar después de 38 años, ¿no? Es jodido encontrarlo, pero se logra. Creo que a nosotros nos criaron generaciones
que entre comillas a los 25 años tenían la vida resuelta, casa, hijos, carro, todo, empresa. Pareciera que las cosas antes, entre comillas, eran más fácil. Así mi papá diga que no, porque antes no había internet y hoy con el internet todo es más fácil según él. Qué gusto haberte tenido acá, Feliz. No sé si tengas algún último mensaje para la gente que nos escucha que quieres que se lleven. No, pues Álvaro, las gracias a ti por el espacio, las gracias a ti también por lo que estás haciendo en Inquebrantable. Yo creo que tú eres de esas personas que también está mostrando la realidad de lo que es mostrarnos vulnerables, y creo que al final entre más, mira, yo creo que todos debemos existir. Al final esos podcasts y también que muestran las historias de éxito tienen que existir porque eso tiene que inspirarnos, o sea, de puta se puede. Pero un podcast como Inquebrantable, donde es un espacio vulnerable, un podcast como Unfuckable, donde no mostramos solo la punta del iceberg, todos los éxitos, logros, premios, sino todo el iceberg, que es el 90% que está bajo el agua, de cicatrices, caídas, cagadas, fracasos, para aprender de eso. Creo que el mundo necesita eso, porque al final eso nos va a hacer vivir mejor, vivir más tranquilos. La depresión es la pandemia que nos tiene en este siglo jodidos. Entonces, gracias por eso. Y el mensaje, tal vez volvería a decirlo, hay que perderle el miedo a fracasar. Hay que dejarle la huevonada a eso. No pasa nada si uno fracasa. Más hay que disparar 100 flechas para pegarle a la mira, y seguramente 90 van a quedar por fuera, 9 van a quedar por ahí, pero lejos, pero una le va a pegar al blanco. Y la persona que fracasa es esa que la caga y nunca más lo vuelve a intentar. Pero si usted fracasa y con eso aprende y lo vuelve a intentar, y pueda que vuelva a fracasar, es normal, pero lo vuelve a intentar, se llena de herramientas, se llena de experiencia y construye una mentalidad que le va a permitir continuar hasta que la saque del estadio. Para mí eso es tener ese mindset unfuckable. Así que mi invitación, y siempre lo digo, es parce, sin miedo al éxito y sin miedo al fracaso. A todos los que nos escucharon, Felipe Novoa, les dejo los links de su LinkedIn, de Unfuckable, por supuesto, y de todo lo otro que me pidas lo dejamos ahí en la descripción del episodio en YouTube y en Spotify para que lo vean, para que escuchen a Unfuckable, que está buenísimo también. Felipe es un gran host, la verdad es muy fresco para hablar, así que a todos los que nos vieron y nos escucharon, como siempre, desde las oficinas de Zulu, la mejor plataforma para que ustedes y sus empresas puedan hacer todos sus pagos internacionales. Nos vemos en una próxima ocasión.